45, ahora sí vamos a arrancar, ¿listo? So, my friends, in the previous class, we were talking about the past, okay? En la clase pasada estábamos hablando del pasado, estábamos hablando de lo importante que es aprender a contar historias en el pasado, ¿listo? ¿Para qué se usa el pasado? Nosotros decíamos que el pasado lo usamos para relatar historias, para contar hechos científicos que no van a cambiar jamás. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, cuando decíamos los aztecas vivieron en México. Eso ya no lo va a cambiar nadie, ¿sí? Eso ya es un pasado y eso ya, mejor dicho, por más que pase lo que pase, eso no va a cambiar, ¿listo? Eso no va a cambiar, por eso usamos el pasado simple. Ese pasado simple utiliza dos tipos de verbos. Esos dos tipos de verbos son los verbos regulares y los verbos irregulares. Como hablábamos la clase pasada, esos verbos irregulares son esos que no siguen una regla, por eso se llama irregulares, que no hay una manera de aprenderlos. ¿Listo? Que toca aprendérnoslos ¿cómo? ¿Cómo decíamos? De memoria, exactamente. De memoria, nos toca aprendernos casi que de memoria esos verbos. Entonces, ¿yo qué les aconsejo? Háganla fácil, tomen el atajo. Ustedes tienen una cantidad de verbos irregulares, pero resulta que son más los verbos regulares, o sea, tienen muchos verbos irregulares, pero hay muchos más regulares, ¿listo? Entonces lo que van a hacer ustedes es aprenderse cuáles. ¿Cuáles queda más fácil aprender? ¿Los que son hartos o los que son poquitos? Los que son poquitos. Exacto, obviamente los que son poquitos, más fácil. ¿Listo? Entonces, como son poquitos, vamos a aprendernos esa estructura. Entonces, les voy a compartir pantalla. Para que nosotros analicemos y veamos esa lista de verbos que son irregulares. Entonces ustedes van a mirar esta lista de verbos. No es toda la lista de verbos, ¿sí? Pero sí es la lista de verbos que nosotros más vamos a usar o que más se ven o más comunes. ¿Listo? Si ustedes tienen un puñado de verbos irregulares, ¿sí? Es más fácil aprendernos los irregulares y ya después nosotros discriminar cuáles son los verbos regulares, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos aquí el verbo, nuestro verbo to be, el verbo zero estar. ¿Se acuerdan? Zero estar. Resulta que ese verbo también maneja un pasado que irregular. ¿Listo? Maneja un pasado irregular. El verbo to be es un verbo irregular. ¿Listo? Es un verbo especial, es un verbo irregular. ¿Listo? Buenos días, Naren. Como es un verbo irregular, tiene su pasado. Tiene su pasado con was y were. Pero ¿quién me quiere decir por qué está dividido esta vaina? ¿Por qué hay dos? Aquí solamente hay uno y aquí hay dos. ¿Por qué será esa vaina? ¿Quién me dice? ¿Quién me da razones? Were es para plural. El were es para el plural. Muy bien. ¿Qué nos dice Kilian? Es que iba a decir lo mismo por Listo, genial. Eso es importante. Dana. Listo, mi china, no hay problema. No hemos, hasta ahora lo que hemos dicho para las personas que se van uniendo es que nosotros tenemos dos tipos de verbos, los regulares y los irregulares. Vamos hoy a hacer un análisis de esta lista de verbos irregulares. ¿Listo? Irregulares. Entonces en eso íbamos para los que se acabaron de unir.
Nosotros aquí tenemos este was y were. Si nosotros decimos en presente I am, ¿qué significa? Yo soy. Exacto, yo soy, estoy. yo soy o yo estoy. Por eso tiene dos significaciones acá el ser o estar. Y si este es el Yo pasado, estoy. exacto, muy bien. Y si este es el pasado del verbo be, del verbo estar, si este es el pasado, ¿qué traduce I was? Yo era. Yo estaba. Yo estaba. Ajá, Yo estaba. ahí como Yo todo el estaba. mundo lo está, exacto, como todos los que participaron, eh, me acaban de decir, listo, bien, así era. Si yo tengo aquí I was, genial, ese significa yo era. Si yo tengo she was, ¿qué significará? Ella Y era. ya Muy bien, si yo tengo ella era o ella estaba. He was, Él era o él estaba. muy Era bien. donde estaba. It was, Eso estaba. estaba. Él estaba. muy bien, excelente. Resulta que nosotros tenemos el where. Y el where dijo, venga, pero también déjeme pronombres a mí porque usted como se va a quedar con todos. Entonces él dijo, ah, listo, entonces cójase usted los plurales. Los pronombres plurales. Entonces, we were. ¿Qué significa we were? Tú estabas y tú eras. ¿Tú? ¿El we? nosotros. Ah, Esperamos. muy bien, Santiago, Tique, Sharik, Nicole, bien, bien, bien a los que lo tienen ahí, bien, Kilian. Aquí, we es nosotros, we were, ¿listo? Nosotros éramos, nosotros estábamos, ¿listo? Daniel Esteban Ariza, ¿qué significa they were, papá? Daniel, Ariza, Daniel Esteban. Más fácil apagar la cámara. Listo. ¿Qué significa they were? Ellos Ellos estaban. estaban y ellos eran. Exactamente, ellos eran, ellos estaban. Pero entonces aquí dijeron con you. ¿Qué significa you? Tú eras. Yo Tú, estaba. Tú. tú estabas. Exacto. La tienen clarísima, bien, están conjugando ese verbo muy bien. Este es tú o este es ustedes. Ustedes eran, ustedes estaban, tú eras, tú estás. ¿Listo? Eso lo van a tener súper claro de ahora en adelante. Para entender el pasado, debemos sí o sí tener esto súper claro, niños y niñas. Si no tenemos esto claro, si nos conjugamos bien estos verbos, nos va a costar entender ese pasado. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir, vamos a poner como un ejemplo, vamos a hacer una oración afirmativa, negativa e interrogativa con este pasado del verbo to be. ¿Listo? Entonces yo digo, por ejemplo, we was in the park last night. Listo. ¿Qué dice acá? ¿Quién me comenta? ¿Él estaba en el parque anoche? Él. Nosotros estábamos en el parque la noche pasada. Pero está mal. Bien. ¿Cómo así? Está mal porque es were, ¿no? ¿Segura, Nicole? Ay, espera que sí. Profe, Sí, está arriba. profe. ¿Cómo así que está mal? Sí, porque es Profe, were. el was. Ahí no tiene Ah, were. sí, mire, Nicole, sí. Ah, claro, Nicole. Yo no sé en qué estoy pensando. A mí me da la loquera a veces. We were. ¿Listo? Bien, Nicole. Bien el resto. Bien. Eso está mal. Esto es incorrecto. Uno nunca va a ver we was. Eso no existe. ¿Listo? We were. ¿Listo? Muy bien, muy bien, muy bien. Darse cuenta de esos errores. Esas cascaritas, de pronto su profesor de inglés las coloca en el examen. Hay que analizarlas. ¿Listo? Y no se dejen confundir. No sé, así como Nicole dijo, si estaba mal, así de una seguridad. Muy bien. We were in the
in the park last night. Listo, nosotros tenemos ahí esa oración. ¿Cómo vamos a negar esa oración? Profe, con el not. Not ¿Cómo were. sería eso, Kilian? We were not. Not. We were in North. Bien. Exacto. We were not in the park last night. Excelente. Hay otra manera de hacerlo. Es cuando nosotros acá abreviamos, ¿cierto? Entonces nosotros decimos we weren't in the park. ¿Listo? Nosotros vamos a empezar a familiarizarnos con este tipo de contracciones. ¿Listo? Cuando estamos negando. We were not, está bien que lo sepan. Generalmente vamos a empezar a familiarizarnos con estas contracciones. Weren't. ¿Listo? We weren't in the park last night. Pero entonces, ¿cómo hacemos la pregunta? ¿Quién me levanta la manita y me dice, ¿cómo hacemos la pregunta? A ver. Yo estoy pendiente aquí del chat. ¿Cómo hacemos la pregunta de esa oración? ¿Cómo preguntamos? ¿Cómo hacemos la forma interrogativa de esta oración? Profe, Listo, por ahí ve la mano. Dime, Nicole, dale. Sería were. O sea, Where we Interspark. Let. Bueno, y ya. last night. Muy bien. Y el signo de interrogación. Exacto, muy bien, Nicole, excelente. Así, profe, con el was't, ¿cómo así, Kilian? Aquí usamos es el where, ¿listo? Entonces, genial. Eso, bien, fresco que para eso es la clase, para equivocarnos acá. ¿Listo? Ahí está nuestra oración afirmativa, nuestra oración negativa y nuestro ejemplo de oración afirmativa. ¿Listo? Todo con el was y con el where. ¿Listo? En este caso estábamos usando el where. ¿Listo? Entonces, cada uno de ustedes allá con sus micrófonos. Momento, por favor. Ya, listo. Estaba solucionando temas de sonido ambiente. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos acá nuestra oración afirmativa, nuestra oración negativa y nuestra oración interrogativa. ¿Listo? Esa es genial. Esa debería estar en el cuaderno en este momento. ¿Listo? Debería estar ahí en el cuaderno en este momento. Por favor, tomen apuntes. Entonces, si ustedes van a tomar apuntes, coloquen was como título, coloquen where. ¿Listo? O coloquen grande, verbos irregulares en pasado, para que lo tengan bien presente, como un subtítulo con otro color bien bonito, was y where, y le colocan ahí esta nota que la van a hacer como en una nubecita, le van a poner un corazón, le va mejor dicho, es el pasado del verbo to be. Eso. Esto, was, were.
2 puntos. Ya voy, Kilian. Esto, ¿listo? Esto lo van a coger y lo van a, mejor dicho, le van a poner un corazoncito, lo van a colocar de otro color, no sé, pero necesito que les quede claro que el was y el were es el pasado del verbo to be, que eso no va a cambiar nunca, que se los juro. Si cambia, mejor dicho, me retiro de esta vuelta, me retiro de este negocio, ¿listo? No va a cambiar jamás, ¿listo? El was y el were es el pasado del verbo to be, ¿listo? Y abajito, pues si colocan el ejemplo, los ejemplos. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo con was. ¿Listo? Kilda, ¿me quieres decir algo? Listo. Entonces vamos a hacer una pregunta. Sí, dime. Profe, que hay una manera, digamos, para que, profe, para ellos los verbos en pasado más fácil, o sea, para aprendérselos más fácil. Sí, la estamos viendo en este momento. Vamos primero repasando los verbos irregulares, pero la verdad que pues, de haber una manera ciencia cierta, pues estudiando. Pero si me hablas de como reglas, no muchas, con los irregulares no hay muchas. Pero ya vamos a trabajar un grupo específico que sí nos puede ayudar bastante, ¿listo? Pero esperen, no se me adelante. Entonces, nosotros tenemos acá, y vamos acá con la ayuda de nuestro chat. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio con el was. Entonces, ella era una doctora. Ella era doctora, sin el una. Ella era doctora. Facilísima esa oración. Facilísima. Nosotros colocamos acá. Listo. ¿Cómo así, Kilian? No entendí. Nicole. ¿Están de acuerdo con Kilian o conmigo? Con Kilian. ¿Con Kilian? ¿Me van a dejar solo? ¿Me van a abandonar? Profe, es que She is well, doctor. es what. Sí, profe, como She si is tal. well, doctor. Esperen un No, momentico. is ¿Cómo, no Nico? Is no es. Yo escribí es what, pero, o sea, me refería solo al what, porque is no. Ajá, is was. O sea que nada, me van a abandonar. Van a abandonar el barco del profe. ¿Sí? ¿Me van a abandonar todos? Solamente por yo colocar mi oración. Así. She were. ¿Quién está conmigo? ¿Quién me quiere apoyar? ¿Nadie? ¿Ya fue, profe? ¿Nadie me va a apoyar con mi oración? No, profe, lo siento. No, nada, nadie me quiera. Nicole No me hay está apoyando. espacio para esa oración. ¿Será Manuel? ¿Manuel qué dice? Manuel Julián. Profe, ahí estamos, Vale. que lo está usando para plural. Nos está aquí diciendo Emanuel algo muy importante. Yo me quedo en el barco, dice César. César, no, bájate de ese barco está erróneo. Ese barco no sabe para dónde va. Ese barco, si nos dice que she were, está a la deriva. Está, mejor dicho, navegando sin rumbo. Eso es totalmente incorrecto. Incorrecto. ¿Qué es en el barco de Kilian? El barco de Kilian dice she was a doctor. Fuera abajo, total. She was a doctor. Ese. Voy a montar yo en el barco de Kilian. She was a doctor. Listo, eso lo tenemos ya súper claro, que con he, she, it, nosotros vamos a... Perdón, no pude evitar reírme. Que cuando vamos a usar
el, el was vamos a hacerlo con I, she, and it. El was, ¿listo? Y el resto lo vamos a usar con el where, ¿listo? Que son los plurales y son y el tú, ¿vale? Vamos a hacer otra oración. La última. Pero no la apagues, se vio muy chistoso. Ay, no. Perdón, profe. Él, él comió. Listo, vamos a ver cómo te queda esta, Laura. Él comió manzanas. Él comió manzanas. ¿Cómo quedaría esa oración? Él comió manzanas. No usen el traductor de Google, usen ahí la cabecita. Digan, uy, pero ese verbo comer será regular o irregular. Siempre preguntes en eso. Si ese verbo será regular o irregular. Shari, cuéntanos. Profe, pues yo no sé si me va a quedar bien, pero lo voy a intentar. Pues yo pienso que podría ser it was a, it was apple, si no estoy mal. Listo. It was a apple. Pues lo intento. Nicole también nos pone esa, listo, bien, yo la coloqué, y aquí todo el mundo, he was, listo, genial, aquí todo el mundo me va a poner mucho cuidado, porque aquí es donde vamos a hacer clic. Resulta que cuando nosotros usamos el verbo to be, listo, ya si quieren paren de escribir, por favor. Cuando nosotros usamos el verbo to be, o sea, el was y el were, ¿listo? ¿Ese qué es? ¿Qué categoría gramatical es? Es un verbo. Es un verbo. ¿Listo? Ese es un verbo. Entonces, ¿cuál es el verbo de él comió manzanas? ¿Cuál es el verbo? Les voy a parar un poquito el chat ahí mientras yo escribo. ¿Cuál es el verbo ahí? De él comió manzanas. ¿Cuál es el verbo ahí? Comer. El verbo comer. Comer. Muy bien, Daniela. Entonces, como ya tenemos el verbo comer en él comió manzana, ¿el verbo cuál es? Es el verbo comer. El verbo que estamos trabajando ahí es el verbo comer. ¿Listo? Como ya tenemos ese verbo, ya ahí no aparece el verbo to be. ¿Dónde lo ven ustedes? ¿Dónde está el verbo to be acá? Profe, ¿En dónde? No, comer ¿por qué? En comió, profe. él comió. No. Ahí no hay verbo to be, niños. El verbo to be es para expresar él es, él está, yo era, yo estaba, todo lo que acabamos de ver. Cuando nosotros ya vemos el resto de los verbos, pues ahí ya no hay verbo to be. ¿Aquí dónde está el verbo to be? No hay. No hay verbo, porque nosotros la traducción correctísima sería, la traducción aquí sería, él, he es un verbo irregular, ate apples, ¿listo? Aquí ustedes no le colocan el was, así ustedes vean aquí este he, no, el was y el were es solamente para el verbo to be. Solamente para el verbo to be, ahí no ustedes no le colocan ningún was, ya les doy la palabra ningún was, ningún were. ¿Por qué? Porque es que ahí no nos está diciendo que él es manzana, no, él nos está diciendo que él comió manzanas, ¿listo? Él comió manzanas. Si ustedes ven ya el was y el were en una oración, eso es un verbo como comer. Lo que pasa es que el verbo to be es muy importante y muy especial y es irregular, ¿listo? Entonces, si ya ustedes ven otro verbo diferente al to be, ya no le ponen was y were. Nunca. ¿Listo? Nunca. Entonces, ahora sí voy a hacer una oración en español y ustedes la intentan hacer pues en el chat, así como veníamos trabajando, pero absténganse, por favor, de usar el traductor de Google. Absténganse, porque me doy cuenta y me molesto. ¿Listo? Entonces, la oración es:
¿Cómo diríamos esa? Ella vio 3 fantasmas en 2 noches. Inténtalo de una con el chat. No se vayan a otras páginas, no se vayan al traductor, nada. Inténtelo con el chat. O inténtelo que yo los vea escribiendo. Ella vio 3 fantasmas en 2 noches. Que lo único que tengamos que buscar, lo máximo que tengamos que buscar, es el pasado de del verbo eso, del verbo ver. Ahí ahí Matías nos pone el ejemplo. She saw 3 ghosts in 2 nights. Muy bien, Kilian. Manuel nos pone números. Nos dice she saw 3 ghosts in 2 nights. Listo. Aquí donde ven el verbo to be en esta oración. ¿Dónde? ¿Quién me lo identifica? Vio. Profe, ¿yo lo puedo identificar? Sí, ¿dónde está el verbo to be en esta oración? No hay, profe. No hay. Porque está No el hay verbo. verbo. Exacto, Sharik y Kilian. Muy bien. No hay porque ya hay verbo. Ya hay verbo. ¿Sí? She saw 3 ghosts in 2 nights. Bien, listo. Ya está el verbo ¿qué? ¿El verbo cuál? ¿Vio? El ¿Vio? verbo ver. El Vio. verbo ver, cuyo Vio. pasado es vio. ¿Listo? Ahí no hay verbo to be. ¿Listo? ¿Listo? Sí, señor. Entonces, intentemos. Nos va. Nos irá con esta. ¿Qué tal nos irá con esa? ¿Cómo vas, Tique? No, profe. Joan Santiago Tique, ¿estás ahí? Señor profe, ¿Cómo vas con esa oración, papá? por ahí viendo, A ver, díctame lo que has hecho, lo que estás escribiendo. Profe, una pregunta en inglés. Espera un momento, No. Kilian, espera un momento que estoy con Joan. Díctame, papá, lo que estás escribiendo. Tienes el micrófono apagado, Santiago Tique. profe, he escrito un poco de una ocasión, pero where cards are given. ¿Me puedes repetir, porfa, que se te entrecortó? Where cards are given. Pero yo te veo escribiendo demasiadas cosas para decirme eso tan chiquito. No, profe, es que me estoy equivocando algunas palabras. Vale. Listo, entonces nos dice acá Manuel. He was a fireman. Then he put out many fires. Put out. He was, to put out, he fighted. Fighted. Listo, fighted. Listo. ¿De dónde sacaron ese put out? Put out.
Profe, una pregunta en el inglés no se puede poner coma, ¿cierto? No. Sí, claro que sí. Sí, profe, así que yo le voy a poner coma. Claro que sí, las comas van. ¿De dónde sacaron ese put out? Me suena mucho traductor. Este era el verbo que yo tenía en mente. Fight it. ¿Listo? Fight. Fight. ¿Listo? O turn off. Este turn off es más, Carlos, es más dirigido a apagar cosas, pero como eléctricas. ¿Sí? Por ejemplo, si tú dices, I turn off my Xbox. Yo apagué mi Xbox. Ahí sí usamos el turn off. ¿Listo? Yo apagué el computador. I turn off my computer. ¿Listo? Cuando hablamos referente a apagar incendios, usamos el fight. ¿Listo? Como de pelear contra el fuego, pero obviamente no es así. ¿Listo? Aquí es donde yo me doy cuenta del tema de traductores. Put out es el que pone el traductor. ¿Listo? Fight es inglés. Listo, entonces, por favor, les pido una vez más, cuando yo les ponga a hacer algo, absténganse de usar el traductor. ¿Listo? Bien, mis niños y niñas, genial. Eso, hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien. ¿Listo? Hasta ahí yo creo que vamos bien. Ya entendimos ese was y were. Nosotros aquí tenemos una cantidad de verbos irregulares en los cuales nosotros vamos a decir ganarle, beat. Entonces, hace un momento Kilian me preguntaba, profe, ¿hay una manera de aprendernos estos verbos irregulares? La primera es juiciosos aprendiéndose 2 verbos irregulares al día. La segunda es identificar algún grupo. Ustedes miren, yo sé que hay grupos de verbos irregulares que escriben igual. Ese es un primer grupo. ¿Listo? Esos son, este es un grupo de verbos irregulares que se escriben igual, tanto en infinitivo como en pasado, como en su pasado participio, que ya lo voy a explicar. Por ejemplo, el verbo apostar, bet. ¿Cómo se llama nuestra liga de fútbol? Bet play, de apuesta. ¿Listo? Este verbo reventar, burst. El verbo costar, cost. Ya les explico este parte. De hecho, lo voy a hacer ya. Esta columna que está aquí, que dice participio, que ustedes la van a ver siempre, miren. Participio, la van a ver siempre. Participio. ¿Listo? Esa está dirigida para nuestros tiempos perfectos que aún no hemos trabajado. Por ejemplo, el pasado perfecto, ¿listo? En ese se usa bastante. Entonces, por el momento no los vamos a usar, ¿listo? Sino que nos vamos a quedar con el del infinitivo y el del pasado, con estas 2 primeras líneas, ¿listo? Con estas 2 primeras. El que quiera, claro que sí. Yo de todas maneras ya les paso estas páginas. Aquí, ¿qué pasa con esta lista? Es una lista de verbos que se escriben igual en su forma infinitiva y en su forma pasada, pero aún así son irregulares. ¿Listo? ¿Por qué ustedes saben que son irregulares y no regulares? ¿Qué les falta aquí? ¿Qué les falta a estos verbos para que ustedes los identifiquen como irregulares y no regulares? ¿Quién me cuenta? Ajá, muy bien, eso. Esa Daniela, ténganla ahí presente. Esa, mejor dicho, esa lista la van a usar toda la vida. Y si ya se la había dado la profe Ruth, no sé por qué todavía no sabemos esos verbos. Si la profe Ruth la vieron hace cuánto tiempo. El año pasado no fue. Fue hace más tiempo. ¿Por qué no se saben esos verbos? Bueno, vamos a hacer borrón y cuenta nueva, no importa. ¿Listo? Niños, ¿cómo ustedes saben si esta vaina se escribe igual acá? ¿Cómo saben que es irregular y no regular si se escribe igual? 5 puntos para el examen final, a ver.
Profe, no hay identificación como para saber cuál es cuál. Profe, yo Porque creería que es sería por igual usar que- diferente. Pero tiene un Sí. verbo. Espéreme. Profe, yo primero, Kilian. Espéreme. Profe, Kilian, lo que acabas de decir es precisamente lo que estoy preguntando, una manera de identificarlo. Dime, Carlos. profe, pues yo me imagino que sería por el uso que se le da. En No, el pasado me imagino que debe haber un uso diferente, ¿no? no. Emanuel. Emanuel se bajó del bus. Sharik. Porque a veces porque a veces es para, digamos, que a veces el verbo irregular lo podemos utilizar para palabras como en la noche o el jueves pasado, el lunes pasado, y pues tú no lo explicaste ya. Listo. Eso está genial, eso está bien. Eso sí, pero esa no responde mi pregunta. Kilian, ¿tienes otra respuesta? Sara Sofía León, cuéntame. Profe, yo creo que se identifica un verbo irregular cuando su forma en pasado simple o en pasado participio termina en et. Ah, eso era, muy bien, muy bien. Solamente le corrijo una cosita, porque acabas de decir, y yo sé que lo dijiste equivocándote, se identifica un verbo irregular, no, regular. Los regulares se identifican con lo que nos está diciendo aquí nuestra compañera, con ed. ¿Listo? Ustedes son séptimo, ¿cierto? Séptimo. Sí, señor. Séptimo y el del libro. Señor, profe. Séptimo. Entonces acá, miren este acá. ¿Listo? Entonces miren, regular, el verbo regular, ¿con qué termina? Ah, Con profe. ed, con ed, con ed. Profe. Ajá, con ed. Así ustedes saben que esta vaina, estos irregulares que están acá, son irregulares. ¿Por qué? Porque no tienen, o sea, se ven, se escriben igual, bet, pero ustedes no le ven aquí la E y la D, betted, no. Así saben que esta vaina no es regular, porque todos los regulares llevan ed al final. Todos los regulares llevan ed al final. ¿Listo? Todos los regulares llevan ed al final. Entonces aquí, ¿quién fue la que me dijo? ¿Daniela Mejía? O Sara Sofía León, ¿cierto? Sí, profe. Sara Sofía, eso, lo que nos dijo Sara Sofía. La manera de identificar los verbos regulares es que tienen ed al final. ¿Listo? Ed al final. No hay otra manera de identificarlos. Esa es su identificación, esa es su cédula, ¿qué es? ¿Listo? Entonces, por favor, de aquí en adelante, esta lista que está aquí, esta se las pasé para responder la pregunta de Kilian de si hay alguna manera para aprendernos esos verbos irregulares. Pues hay una pista, más no una manera. La manera es de memoria, pero una pista que ustedes tienen y que les ayuda es dividir este grupo, sacar este grupo de cuyos verbos se escriben igual en su infinitivo, en su pasado y en su pasado participio. Esta lista también es clave. Aquí van a encontrar, o sea, esta lista no es aparte a esta. Aquí solamente están ustedes viendo irregulares que se escriben igual. Pero este verbo hit, estoy seguro que lo vamos a encontrar en esta lista de verbos irregulares. Mírenlo acá, hit, golpear. ¿Y lo ven? O sea, no es que esta lista sea aparte y que tenga otra regla, no. Esta lista simplemente está extrayendo de esta lista, ¿sí? Solamente está sacando esos verbos que se escriben igual. Y es una pista para aprendérnoslo, es una pista, pero la manera es de memoria. Entonces ustedes miren, acá, por ejemplo, el verbo leer, read. Entonces acá nosotros o uno diferente, porque nosotros ya estamos como cansados de los verbos. El verbo set, situar. Entonces estoy seguro que aquí lo vamos a encontrar. Vamos a darle aquí. Y estoy seguro que no lo iban a poner, pero deberían ponerlo ahí. Should, vamos a ver si should está. El de cerrar, should. Aquí está, el de cerrar.
¿Listo? Aquí está, should, should, should. ¿Listo? Entonces, esta lista es de los que se escriben igual, pero aquí, pero aquí van a encontrar a todos estos verbos. ¿Listo? Es como para medio responder la pregunta de eso quiere que si hay una manera, hay una pistica, pero no les asegura que se los aprendan. Entonces vamos a analizar, por ejemplo, esos verbos para que ustedes se den cuenta. Empezar, begin, began. Esta lista, como les digo, se las menciono para que vayan preparándose, que también hay que saber estas. Begun, ese es el pasado participio, vayan familiarizando ese nombre, participio. El verbo morder, bite, beat, beaten. El verbo soplar, blow, blew, sorry, y blown. El verbo romper, break, broke, broken. ¿Listo? También cambia bastante el verbo construir, build, built y build. El verbo comprar, buy, bought, bought. El verbo coger, catch, caught, caught. El verbo elegir, choose, chose, chosen. El verbo venir, come, came, come. Miren, el que escribe igual, miren. Costar, cost, cost, cost. ¿Listo? El verbo hacer, ese ya lo tenemos más que aprendido. El do, y el pasado es el did. Y el pasado participio es done. El verbo dibujar también, draw, drew, y drown. ¿Listo? El verbo soñar, dream, dreamed y dreamt. Aquí tiene dos maneras de ponerlo. Ustedes les pueden poner con ed o le pueden poner con t. ¿Cuál prefiero? Both are okay. Ambas están bien. ¿Listo? No hay ningún problema. Conducir, drive, drove, driving. ¿Listo? Beber, drink, drank y drunk. El verbo comer, que lo trabajamos ahorita, eat, ate, eaten. ¿Listo? Para que ustedes se vayan familiarizando. Esta lista de ver, esta columna que está acá, traduce, si esta traduce comer, esta comí, esta traduce comido. Por eso es participio. Por eso se usa para, por ejemplo, presente perfecto. Ustedes dicen, yo he comido manzanas. I have eaten apples. ¿Listo? Pero ese es tema de otro, esa es harina de otro costal. Para que ustedes se vayan ahí familiarizando con que tienen que aprendérselos. El verbo caer, fall, fell, fallen. El verbo sentir, feel, felt y felt. El verbo luchar, fight, fought, fought. El verbo encontrar, find, found, found. Volar, fly, flew, flown. ¿Listo? Y aquí ustedes, mejor dicho, tienen una cantidad de verbos, verbos irregulares que, mejor dicho, hagan un ejercicio, escríbanlo en la nevera, donde ustedes lo vean todos los días. No lo dejen en el cuaderno, no lo dejen en la lista que nos dio la profe Ruth hace 2 años y que no, miren, no la hemos aprendido. Hagan algo significativo con esos verbos, porque créanme que los van a necesitar de aquí hasta cuando yo me vaya y hasta cuando, mejor dicho, ustedes tengan los profesores que tengan en el colegio, en la universidad, en lo que sea. La van a necesitar, ¿listo? La van a necesitar, se los prometo, que el aprendizaje de estos verbos nunca va a ser en vano. Pero estoy dedicando toda una clase a estos verbos irregulares porque son súper importantes. No hay manera de que ustedes ignoren estos verbos. Se usan siempre. ¿Listo? No hay manera de que ustedes los ignoren. Tienen que usarlos siempre, siempre. Entonces hagan el ejercicio autónomo de hacer una cartulinita, mejor dicho, de hacer sus fichas bibliográficas. Sean responsables con su nivel de inglés. Que eso, mis niños, el día de mañana a ustedes les va a servir para 10 cosas, para 10.000 cosas que ustedes quieran hacer. Buen nivel de inglés les da un ingreso en una universidad.
Un buen nivel de inglés les da buen ingreso a una maestría. Bueno, una infinidad de cosas que ustedes pueden hacer. Las personas destacan más que yo soy un ingeniero. Ah, bueno, un ingeniero y un ingeniero que habla inglés. ¿A quién creen que escogen? ¿Al que habla inglés o al ingeniero normal? ¿Al abogado normal o al que habla inglés? Porque tiene más beneficios. Claro, porque tiene más salida, porque se puede comunicar con más personas, porque puede leer textos en otro idioma, porque la mayoría de consultas que ustedes vayan a hacer y cuando lleguen a la universidad los que quieran, obviamente, se van a acordar de mí. La mayoría de textos que ustedes van a investigar la van a encontrar en inglés. ¿Por qué? Porque todo el mundo escribe en inglés para que los lean. Así sean alemanes, así sean franceses, así sean, siempre van a encontrar toda esa información en inglés. Por eso es tan importante que ustedes sean responsables con su proceso desde ya en inglés. No crean que ustedes están muy niños para aprender todas estas vainas. No lo crean porque el tiempo pasa volando. Ustedes ya están en séptimo. No vean el examen del IFES como de aquí a, ay no, séptimo, octavo, noveno, décimo y 11. Ya están más cerca del examen de estado que lo que estaban el año pasado. Ya están a 4 años, ya están más acá que allá. Entonces no lo miren como ajeno. Y no es para que se preocupen, no, es para que ustedes lleguen a ese examen y digan, ah, esto era tan fácil. Desde ya tienen que construir. Y una manera de construir el inglés, una manera de construir su proceso de inglés, es que ustedes tengan estos verbos claros. Estos verbos irregulares, clarísimos, clarísimos, que esto no haya duda, lugar a equivocarse, que ustedes casi que sea automático, que ustedes sepan que, por ejemplo, este verbo, yo sé que algunos me van a responder, ese verbo work, ¿es regular o irregular? ¿Regular? Regular. ¿Por qué? Regular. Porque nosotros por allá en algún momento hemos visto work it. ¿Listo? Eso es lo que yo quiero que ustedes logren con esos verbos irregulares. Eso, que ustedes los vean y ustedes sepan, learn. Ese es irregular. Learn. Fácil. Learned puede ser con E o puede ser con T. La verdad que pasa con muy poquitos verbos. Por ejemplo, el verbo irse, marcharse, en este caso es una página española. Irse, leave, left, left. Chao. El verbo prestar, lend. El verbo lent. Listo. Miren otro verbo que se escribe igual. Let. Listo. Let. Permitir. Listo. Y ese lo van a encontrar aquí a este lado. Estoy segurísimo que sí. Let. Busquémoslo. Let. Mírelo acá. Let. Permitir. ¿Listo? Y eso lo van a encontrar en millones de páginas. Si ya la profesora Ruth se lo había dado hace 2 años. Calculen. Hace 2 años. Y no ha cambiado. Y no va a cambiar nunca. ¿Listo? O sea, como no va a cambiar nunca, apréndanlo desde ya. Y niños, le dediqué toda 1 hora a estos verbos porque considero que son muy importantes. Entonces, por favor, cada quien sea juicioso, sea juiciosa con su proceso. Y cada uno de ustedes se va a aprender 2 verbos irregulares al día. 2 verbos irregulares al día. Ustedes se dan cuenta y se ponen a hacer cuentas, 2 verbos irregulares al día, a la semana, ¿cuántos van a tener? 14. Imagínense al mes cuántos van a tener. Imagínense al año cuántos van a tener. Ya los van a tener listos. Entonces imagínense ustedes tener esos verbos para finalizar el año, para finalizar su séptimo. Imagínense recibir octavo con todos los verbos irregulares. ¡Qué belleza! Porque ustedes van a empezar a ver temas perfectos, o sea, tiempos perfectos. Entonces ustedes, lo que les digo, van a empezar a ver ese presente perfecto en donde está yo he comido manzanas. I have eaten apples. ¿Listo? Entonces, ustedes van a recibir todos esos temas gramaticales mucho más fácil que si ustedes no conocen estos verbos. ¿Ven? Por ejemplo, lo que dice Carlos, que se la pasa haciendo con lo del vocabulario, ¿listo? Pero hay que ese vocabulario empezar a como ponerlo en práctica, que no se queden las hojitas. Todo ese vocabulario, ¿listo? Mucho vocabulario. Entonces, de aquí en adelante, con ustedes, compromiso conmigo, 2 verbos al día.
Niños, la mejor manera de aprender, ¿saben cuál es? Memorizando. No, no memorizando. Estudiando. Escuchando música en inglés. No. La mejor manera de aprender algo Practicar es, amor. no, Aprender. es enseñar. Enseñar. Te los digo yo, que hago esto. Es enseñar. La mejor manera que usted puede aprender algo es enseñándolo. Así que coja, debe haber alguien en la casa, y sé que se van a reír, que diga, ay, es que a mí el inglés me da muy duro. Porque ese es el Mi decir de hermano. todo mundo. Entonces, coja a su hermano y dígale, pero no le ha dado duro. Usted le ha dado duro al inglés, porque ha dicho que es difícil. Y el inglés no es difícil. El inglés es simplemente de divertirse con este cuento. Cojan y apréndanse, imagínense cómo ustedes, toda esa cantidad de cosas que se están perdiendo en su idioma original por no verla en su idioma original. Toda esa cantidad de películas, de chistes, de bromas que uno se pierde y en esas traducciones que uno queda, pero ¿cómo así? No, ¿ven? O sea, hay unas cosas como el Joker. El Joker no le dicen en España el Joker, le dicen el bromas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, hay que ver las cosas en su idioma original porque es la riqueza de quien se esfuerza creando un material. Entonces, eh, nada, yo, Carlos, jamás les voy a pedir que trabajen con traductor porque es que ese traductor él ya lo sabe, es un algoritmo, eso no, él no tiene pierde, pero nosotros sí podemos perder mucho acostumbrándonos con ese traductor, ¿ven? Entonces, bastante, eso no. Entonces, les queda de tarea a cada uno de ustedes enseñarle dos verbos, aprendérselos ustedes y enseñarle dos verbos. Nicole, enséñale dos verbos a tu hermano irregulares. ¿Sabías que este verbo es así? ¿Sabías que este verbo es así? Nadie se va a poner bravo porque nos enseñen algo. Nadie, nadie. Y más con el inglés. ¿Listo? Mis niños, acabamos por el día de hoy. Les agradezco mucho su participación. Dime. Cuando estabas mostrando la lista de verbos irregulares, vi que do, que es para hacer, que tiene, creo, si no estoy mal, el pasado participio se dice did, y creo que un día tú nos enseñaste que uno podía hacer una pregunta con did y that, si no estoy mal. Acá. Do, el verbo hacer. Nosotros tenemos el presente, do, tenemos el did y tenemos el done. Ese es el tema que vamos a trabajar la próxima clase, el auxiliar did. ¿Por qué? Porque normalmente tenemos el was y el were. Sí, chévere, para el pasado, para el verbo to be en pasado. Pero con el did tenemos una significación que funciona como auxiliar para negar y para hacer preguntas, como lo estás diciendo tú. Pero eso lo vamos a trabajar la próxima clase. Esta clase era solamente de estos verbos. ¿Listo? Profe, Dime. yo vi este tema más o menos el año pasado. Dime. ¿Sí? Sí, y pues también el profesor del año pasado, como yo no estaba estudiando acá, pues Sí. me explicó algo como que el not iba con, o sea, did y does son, did creo que era para bueno, para they, you, Eso, tranquila. Eso lo vas a terminar de recordar la próxima clase, porque ese es el tema de nuestra próxima clase. ¿Listo? Entonces, chévere que ya tengas ese Más que conocimiento. agradecerle por tus clases, profe. Ay, tan bello. Aprendo más acá que en la anterior clase. En serio, profe, yo llegué de primero, enseñaron un tema. Segundo, enseñaron el mismo tema. Tercero, el mismo tema. Cuarto.